Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La historia nos cuenta de momentos en los que la especie humana se sintió cerca de la debacle y la extinción. Las hambrunas, las guerras y las enfermedades marcaron algunos siglos para siempre. El desarrollo toma tiempo, no hay atajos y la palabra clave es trabajo, mucho trabajo. Y cuando el trabajo se ejerce en democracia y con libertad, el resultado no es una suma, sino una multiplicación. Los países más ricos del planeta, en los que hay más oportunidades y menos pobreza, son aquellos en los que la política funciona. La democracia es sostenida por instituciones que la gestionan y la garantizan, y la libertad es su fundamento. Si definimos que los valores de la libertad, la democracia y la justicia conforman la cultura que construyó y desarrolló las naciones más ricas y modernas del planeta, podemos afirmar que la raíz de los problemas en los países pobres es cultural, de malos hábitos y peores costumbres, de falta de educación y conocimiento. En los países pobres hemos aceptado un relato que es mentira, un cuento inventado por nuestro subdesarrollo político. En Yemen, Sudán y Nigeria, donde más niños mueren de hambre, o en Malawi, Afganistán y Siria por estar en guerra, o la mayoría de los países de América Latina, donde a pesar de sus recursos, el primero, gente buena y trabajadora, no encuentran el camino a la prosperidad como si alguien los tuviera castigados. Lincoln decía que la democracia se defendía sola porque hay quienes pueden engañar a toda la gente en algún momento y a algunas personas todo el tiempo, pero no pueden engañar a toda la gente todo el tiempo. Los gobiernos malos y corruptos serán sustituidos, afirmaba. Sin embargo, hoy, con el mal uso de las redes y la tecnología, la verdad se ha convertido en un tesoro más difícil de encontrar. Hoy, los poderes ocultos y criminales tienen herramientas para engañar a mucha gente todo el tiempo. El desarrollo es el resultado de muchas decisiones y de una tabla de valores que lo facilitan. El desarrollo es un estado mental. Por lo tanto, debemos entender que el desarrollo es un proceso cultural. Los niños con hambre no tienen libertad y con la panza vacía no se puede aprender ni pensar en democracia. Son la educación y el conocimiento los que necesitan una revolución, no las pasiones populistas, ególatras y autoritarias de tanto loco que anda suelto por el mundo. Los seres humanos poseemos un valor extraordinario que es siempre el motor y la energía para luchar. Se llama esperanza y nunca muere. A la adversidad, por grave que sea, siempre la vencen la esperanza y la ilusión por vivir. El orden liberal tiene defectos, suficientes amenazas y desafíos no menores, pero sin duda alguna y con enorme diferencia su saldo es positivo y ofrece muchas más oportunidades que cualquiera de las otras alternativas. Es el orden liberal el que logró, como lo recuerda Harari, que a pesar de todo, por primera vez en la historia, las enfermedades infecciosas matan a menos personas que la vejez, el hambre mata a menos personas que la obesidad, y la violencia mata a menos personas que los accidentes. Hoy son la disrupción tecnológica, el cambio climático, la migración y la estabilidad política, además del crecimiento económico, los temas que necesitan respuestas sólidas dentro del orden liberal para generar soluciones a las demandas sociales en un marco de responsabilidad individual, libertad, empatía y solidaridad. Un número importante de expertos globales advierten que en los próximos meses el mundo podría estar enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes en la historia reciente. En los últimos 3 años, el número de personas que sufren de inseguridad alimentaria se incrementó de 135 a 345 millones. Afectados, primero, por los cierres de la economía debido a la crisis sanitaria, y segundo, a causa de la criminal invasión a Ucrania. De ellos,
50 millones de seres humanos en 45 países están al borde de la hambruna. Hasta el 2014 el hambre en el mundo venía en constante descenso, pero desde el 2020 se ha formado una tormenta perfecta en el sistema alimentario planetario. Por un lado, a principios de 2020, los encierros provocaron graves problemas en las cadenas de suministro y el comercio marítimo, que transporta el 80% de los bienes que se comercializan en el mundo, aumentó sus precios en 18 veces. Esto impactó directamente el costo de los alimentos. Por otra parte, la invasión de Rusia a Ucrania provocó un aumento desproporcionado en los precios del trigo, el maíz, el aceite de girasol y otras materias primas. Ambos países son graneros importantes para el mundo y representan un alto porcentaje de las exportaciones globales. Además de estos desafíos, la crisis alimentaria se ha visto agravada por el incremento de más de 70% en el precio de la energía y los fertilizantes, a lo que se suma que la naturaleza ha dañado cosechas en diversas partes del mundo por sequías o tormentas. Todos estos factores han reducido la cantidad de alimentos o ha incrementado los costos de producción de estos, haciéndolos mucho menos accesibles a la población más vulnerable del planeta. Más de 20 naciones han reaccionado imponiendo límites a las exportaciones de alimentos, intentando garantizar el suministro interno. Pero esto solo agravará la crisis, al dejar menos alimentos disponibles en el mercado mundial. Organismos internacionales, tanques de pensamiento y revistas prestigiosas han criticado duramente esa medida. Otros países han optado por subsidiar la producción agrícola o bien por brindar subsidios directos a los más pobres. El reto de estas medidas es cómo hacerlo de forma transparente y sin que se caiga en el clientelismo político. Los precios de varios alimentos y materias primas se han reducido en los últimos 2 meses, pero persiste el temor de que nuevamente se incrementen por falta de acceso a los fertilizantes sintéticos o por eventos climáticos que pueden afectar o incluso destruir cosechas en los grandes países productores. La subida de precios en los alimentos está provocando una crisis humanitaria de gran escala y podría provocar graves crisis políticas en los próximos meses. La revista británica The Economist estima que en muchos países podrían aumentar los episodios de protestas y disturbios como consecuencia del hambre. Se afirma que la primavera árabe fue provocada por los altos precios de los alimentos en esos países. Los gobiernos del mundo deben prestar atención a la amenaza de una crisis alimentaria en los siguientes meses y deben ser responsables y solidarios, sin caer en el populismo clientelar o limitar el comercio mundial. Y las élites deben ser creativas y ejercer el liderazgo que les corresponde. La historia nos enseña que las soluciones se podrán encontrar en el incremento de la productividad en la agricultura y en la industria alimenticia, y más en esta era de acceso a la tecnología de punta. Y en el reforzamiento de los valores liberales y de las instituciones democráticas, para garantizar la continuidad del único sistema político que, una vez más, puede salvar a la especie humana: la democracia liberal y republicana. Hace unos meses, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que 2022 podría ser un año muy difícil para el suministro de alimentos del mundo. China, el mayor productor de trigo, retrasó la siembra el año pasado por falta de lluvias y podría tener la peor cosecha de su historia. En la India, el segundo mayor productor mundial, también tendrá graves problemas a causa de temperaturas extremas. La falta de lluvia amenaza desde el cinturón de trigo de Estados Unidos hasta la región de Beauce en Francia. El Cuerno de África está siendo devastado por su peor sequía en 4 décadas. A esto le llaman el cambio climático. El aumento de los precios de los fertilizantes y la energía están afectando también de forma severa la oferta y los precios de los cereales, que son la materia prima para producir alimentos. Los agricultores de otras partes del mundo no podrán compensar el déficit.
Por la crisis sanitaria y los problemas de suministros, estamos viendo gran volatilidad en los precios y en la oferta de alimentos. Encima, el sociópata del Kremlin invade Ucrania, un importante productor global, y la comida de millones de seres humanos se convierte en otra arma de guerra. Sin duda alguna, vivimos tiempos complejos. Para hablar sobre el riesgo de escasez de alimentos en el mundo, les presento a Miguel Ángel García Arias, director regional de Acción contra el Hambre en Centroamérica. Es ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias del Mar con un máster en Desarrollo Rural. Desde el año 2000 trabaja en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Ha diseñado y coordinado decenas de proyectos sobre seguridad alimentaria en España, Laos, Guinea, Guatemala y otros países. Miguel Ángel, bienvenido a Razón de Estado. Hay suficientes datos que hacen pensar que el mundo se encamina a una severa crisis alimentaria por temas de suministro, clima y la criminal invasión a Ucrania. ¿Es cierto esto o no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tenemos que ver, ahora mismo las perspectivas que tenemos son difíciles, los indicadores que tenemos, que lo has enumerado muy bien, la situación global es muy complicada, especialmente por la volatilidad que ha implicado la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que esto ha tenido en dos de los principales proveedores de materias primas alimentarias del mundo, como son Ucrania y como son Rusia. Esto afecta especialmente a África, norte de África, a África Oriental, pero tiene también un efecto global, tiene un efecto que se deja notar incluso en regiones alejadas del conflicto como América Latina. A esto está ligado también la consecuencia del mercado de los combustibles, el mercado, todos los derivados del petróleo, que tienen un impacto, y creo que es algo que estamos notando con especial intensidad en América Latina, porque tiene un impacto en el conjunto de las cadenas productivas, no solo las alimentarias. Entonces, todo lo relacionado con el encarecimiento del transporte implica que aumenta los precios, y este aumento de precios conlleva también una menor disponibilidad para otro tipo de gasto por parte de los hogares. Esto también repercute en los países, en la posibilidad que tienen los estados para dar cobertura a sus servicios básicos. Ya, claro, y no hay que olvidar que China e India son el 40% de la población mundial, más o menos, y están teniendo, como decíamos al principio, severos problemas en sus temas de suministro de alimentos. Pero se calcula, Miguel Ángel, que a causa de la crisis sanitaria de 2020, en los últimos 2 años, 4 millones adicionales de personas pasaron hambre en América Latina y el Caribe. Esto llevaría en 2021 a que un 40% de latinoamericanos sufriera hambre moderada, como le llaman. Estos son casi 300 millones de seres humanos, solo en América Latina. ¿Cuál es el estatus de la situación de hambre en nuestra región? Bueno, hemos visto que la pandemia de COVID, donde ha tenido un mayor impacto socioeconómico, ha sido en América Latina. ¿Ese impacto en qué se mide? Pues en la pérdida de empleo, en las dificultades para llevar a cabo actividades económicas durante los confinamientos que estuvieron vigentes sobre todo en el año 2020 y un poco en el 2021, las cadenas de suministro que todavía no han terminado de restablecerse plenamente. Todas esas restricciones se están comenzando a superar. La actividad económica empezaba nuevamente en este 2022 a emprender un ritmo normal, pero con la situación de Ucrania todo esto se ha alterado nuevamente. Pero efectivamente, la pandemia de COVID ha conllevado, en el caso de América Latina, un empeoramiento de la situación alimentaria como consecuencia del deterioro económico. Ya. Hablabas del tema de Ucrania y realmente sí está siendo determinante en la crisis alimentaria. ¿Tienes algún otro dato que pueda ser interesante del volumen de alimentos que representan pues, Rusia y Ucrania para el mundo y la forma pues, tan cobarde y criminal que el dictador del Kremlin está usando? Pues eso, ¿no? El que están en una región tan importante para darle de comer al mundo y que lo está usando en una forma pues, criminal. Claro, tenemos que hacernos la idea que, por ejemplo, en el caso de la suma de la producción de trigo de Ucrania y Rusia supone el 30% de la producción mundial. En el caso del maíz sería aproximadamente un 20% y por lo que se refiere al aceite de girasol representa conjuntamente el 80% de la producción mundial. Eso obviamente tiene un impacto muy grande, no solo en la alimentación de personas, alimentación de seres humanos, sino también
la alimentación animal, donde cultivos como el maíz son muy importantes. Ya. El aceite de girasol es fundamental en todo el proceso alimentario. ¿Esto qué implica? Pues que los mercados tienen menos capacidad para cubrir necesidades. Como les comentaba antes, esto se nota especialmente en los países en los cuales la dependencia del mercado ruso y ucraniano era clave, y eso es sobre todo el África Oriental, el norte de África, donde existe como proveedor esencial, y en algunos países prácticamente proveedores únicos eran Rusia y Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de América Latina o de Guatemala, por poner un ejemplo, nuestra distancia ha hecho que tradicionalmente nuestros proveedores de granos básicos, de cereales, pues hayan sido Canadá o Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto no nos vemos tan afectados. Pero sin duda el mercado global se ve profundamente alterado, y esto, a su vez, está provocando que sea una prioridad ahora mismo en el debate político, una prioridad geopolítica, hacer posible que ese cereal que ahora mismo se está cosechando o que no había terminado de ser exportado, la cosecha del año pasado, dar facilidades, y es la negociación que están estableciendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania con la intermediación de Turquía, se está priorizando que finalmente los puertos del Mar Negro de la parte ucraniana sean capaces de empezar a sacar los cereales que tienen estocados hacia los mercados globales. Miguel Ángel, al 30 de junio pasado, el índice de precios, ya mencionábamos algo del tema, el índice de precios agrícolas era un 34% más alto que en enero de 2021. Esto es un incremento considerable. El precio del maíz subió 47% y es un número que fluctúa. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó que la producción de trigo rojo de invierno en 2022 caería un 21% comparado con 2021. Europa está recibiendo también poca lluvia. ¿Hasta dónde llegará la espiral de precios de los alimentos, según tú, y cuáles podrían ser las consecuencias? Ya mencionabas algunas, pero ¿qué más se te ocurre que podemos sufrir los humanos en esta etapa tan compleja? Bueno, aquí es muy importante fijarnos en lo que ha ocurrido en periodos, en episodios similares a los actuales. La última crisis alimentaria que tenemos de referencia tuvo lugar entre el año 2008 y 2011, donde tuvimos tanto un aumento del precio de los combustibles como un aumento del precio de los alimentos. En aquel periodo lo que vimos en algunas zonas del mundo fueron graves conflictos sociopolíticos. Se relaciona, existe un vínculo casi causal entre esta alza de precios y todas las revoluciones árabes, todos los movimientos que tuvieron lugar en países como Siria, que dieron lugar luego a guerras, países como Libia, países como Túnez, donde también hubo un cambio de régimen. Esto podríamos verlo como una consecuencia de la actual situación, de la actual alza de precios. ¿Hasta dónde puede llegar? Es difícil saberlo, porque también hay zonas del mundo que están aprovechando para aumentar su superficie de cultivo. Estoy pensando, por ejemplo, en Sudamérica. Existe una priorización del cultivo de cereales en distintas zonas, distintas áreas que no se están viendo afectadas tanto por crisis climática como por la crisis provocada por la guerra de Rusia contra Ucrania. Y esto al final el mercado es muy dinámico y podemos ver cambios de aumento, sobre todo productivo. Una decisión política que se ha tomado recientemente es la de reducir la cantidad de cereales que se destina a la producción de biocombustible. Esto ayuda, por ejemplo, a compensar el mercado. Pero lo que podemos tener mayor temor es las crisis sociopolíticas que provoque, como estamos viendo, por ejemplo, en Sri Lanka. Y hablando precisamente de eso, Miguel Ángel, la historia nos enseña que cuando los países tienen la crisis de las 3 Cs, como les dicen, comida, combustibles y cambio, o sea, altos precios en los alimentos y o escasez, crisis de energía como la estamos teniendo y las tasas de cambio en las monedas de los países. Los gobiernos entran en graves crisis políticas o incluso caen. Ya mencionabas el caso de Sri Lanka. Además de cinismo y corrupción, ahí hubo malas decisiones políticas también. ¿Cómo analizas la parte geopolítica? Ya mencionabas algunos temas, pero ¿qué dicen en los foros donde participas? Ya que esto puede agravar aún más no solo el suministro de alimentos del mundo, sino también los niveles altos de inestabilidad política que estamos viviendo. Añadiría a las 3 Cs que comentaba, y me parece muy bien escogida, añadiría una letra que es la D, la deuda Claro. pública que enfrentan algunos países, como era el ejemplo de Sri Lanka,
o como puede ser otros, en el caso de Líbano, Pakistán, Túnez, países que son importadores netos de energía, importadores netos de alimentos y altamente endeudados, tienen muy poca capacidad de hacer frente a esta situación. Ha habido países que en la respuesta ante el COVID hubo una importante inversión social, hubo una importante inversión por parte de los estados y que ahora hay menos capacidad para atender la nueva coyuntura, y estos países se pueden ver en mayores dificultades cuando coinciden todas estas limitantes que antes comentábamos. Y además hay que tener en cuenta la anterior crisis alimentaria y sociopolítica, la que, por ejemplo, convulsionó por completo el norte de África, los países árabes, afectó especialmente a gobiernos dictatoriales. Estas dictaduras han aprendido mucho de lo que implica una población descontenta y han aprendido también a invisibilizar movimientos de protesta, a controlarlos y a reprimirlos. En este periodo, quienes quizás se vean con mayor dificultad son los países con regímenes democráticos que obviamente no pueden ahogar las protestas. Lo tienes muy claro, Miguel Ángel, y regresando ahora a América Latina sobre el mismo tema, tenemos problemas serios en la política, en la economía por crecimiento insuficiente y malos manejos, y por eso graves problemas sociales. Una crisis alimentaria, y lo dices con mucha claridad, abre más espacio al populismo y a gobiernos autoritarios que solo empeoran el drama. ¿Cómo ves el panorama político para América Latina a partir de esta crisis alimentaria con los niveles de inestabilidad e incompetencia política que estamos viviendo? Bueno, pues es una pregunta muy compleja y que requeriría un análisis específico por país. Sí. Creo que América Latina, al contrario de lo que ocurre o de lo que ocurrió, por ejemplo, en los países árabes, sigue siendo una región donde la democracia sigue funcionando. La democracia, los países con un régimen democrático se ven obligados a dar respuesta a las demandas sociales, ¿no? Y eso obliga a tomar en mayor consideración las legítimas reivindicaciones de la población y de los grupos también de intereses que pueden existir. Es un desafío enorme y nos obliga también a observar qué ocurre en los países que mejor están abordando tanto esta crisis como crisis previa. Y hay países que nos sorprendería, hay países incluso con visiones políticas distintas o contrapuestas que están podríamos decir, encontrando alternativas a la actual coyuntura. Es muy interesante la experiencia uruguaya. Es muy interesante también el país con menor inflación en la región, sorprendentemente, es Bolivia, que tiene un enfoque político totalmente distinto al uruguayo. Pero bueno, es interesante analizar qué es lo que ocurre, sacar alguna enseñanza de ambas experiencias. Claro, y decías al principio democracias en América Latina, pero todas están amenazadas y en peligro. Miguel Ángel, hay dos temas sociales, humanos, a los que se debe poner más atención. Si la crisis se presenta en sus escenarios más severos en los próximos meses, los gobiernos tendrán que implementar programas de ayuda para evitar que la gente muera de hambre. ¿Cómo se garantiza que esto suceda con transparencia, honradez y que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan? Bueno, la respuesta sería válida para cualquier política pública, ¿no? Cuanto mayor transparencia, cuanto mayor posibilidad de que los medios de comunicación fiscalicen, de que la sociedad fiscalice, pues hay una mayor garantía de que se van a utilizar bien. Tenemos todos que ejercer nuestra función, la sociedad civil, los medios, como es su caso, y por supuesto también las fuerzas políticas. Al mismo tiempo, es muy importante la focalización, ser capaces de focalizarnos en aquellos grupos de población que se encuentran en peor situación. A veces no son tan buenas ideas, por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? que existe desde los años 70 el precio del pan es el mismo en Egipto y obliga, uno de los mayores gastos sociales que tiene el gobierno de Egipto es garantizar ese precio
del pan durante 40 años. Ya. Miguel Ángel, perdón, por tema de tiempo, hay 2 o 3 temas de los que necesitamos escuchar tu opinión. Este es otro tema, el otro tema social preocupante, no menor, que es la desnutrición crónica infantil. El caso de Guatemala es una de las tragedias humanitarias del planeta, pues sin ser uno de los países con menor ingreso, Guatemala tiene uno de los peores índices de desnutrición crónica del mundo. ¿Cuál es la explicación breve y cómo superar esta tragedia humanitaria? Bueno, cuesta trabajo dar una respuesta breve, pero hay que tener en cuenta que la desnutrición crónica es el resultado de múltiples factores. El que un niño esté en situación de desnutrición está ligado a déficit en condiciones de salud, déficit en la ingesta de alimentos, déficit en la posibilidad de que sus padres tengan unos ingresos suficientes a través del trabajo o a través del emprendimiento para poder comprar los alimentos que ese niño requiere. También responde a los precios de los alimentos, que a veces son excesivamente caros, y sobre todo los alimentos ricos en proteínas. Y esto afecta a la capacidad que tiene una familia de poder llevar una alimentación completa a su hogar. Esto está relacionado también con servicios esenciales de salud, de agua, de saneamiento. Todo ello confluye en el aumento de la nutrición crónica. Y efectivamente, en el caso de Guatemala, nos encontramos con el país de toda América Latina con el mayor porcentaje de niños con desnutrición crónica. Y ahí habría que recordar que el drama guatemalteco en gran medida se debe al fracaso de sus élites, especialmente la política, la académica y por supuesto la económica. En fin, esa es una tragedia que esperamos que algún día se resuelva. Miguel Ángel, hablemos de soluciones en los pocos minutos que nos quedan, de las simples a las complejas, y por tiempo te pido brevedad. Alrededor del 10% de granos del mundo se utilizan para producir biocombustibles y el 18% de los aceites vegetales se usan para biodiesel. Algunos países obligan a que se agregue biocombustibles a la gasolina. ¿No debería haber cambios ya sobre estas políticas públicas y que eso además nos empuje aún más a las energías renovables? Y de ahí te quiero hablar de tecnología, así que volemos. Totalmente de acuerdo, y de hecho, como antes comentábamos, es una decisión que ya están tomando algunos países de lo que es su producción de biocombustible, dejar de aplicarla y destinar esa producción agrícola a fines de alimentación animal y alimentación de personas. Eso es una decisión inmediata. También ayudar a que los mercados sean más abiertos, no poner restricciones a las importaciones y exportaciones de alimentos, porque eso termina repercutiendo en el conjunto del mercado global de alimentos y al final afecta a quienes se encuentran en peor situación. Eso también será una medida muy rápida. Y luego la focalización de transferencias económicas, de programas de ayuda a aquellos hogares que se encuentran en peor situación. Eso también es muy importante. Ya. Miguel Ángel, un tema central. He visto presentaciones que indican que la tecnología podría ofrecer soluciones relativamente pronto en la forma de producir alimentos, en el costo e incluso alimentos alternativos que llenen los requisitos nutricionales y que no dependan tanto del clima, de la energía o peor aún de las decisiones de los políticos. ¿Qué sabes tú y qué saben ustedes y las organizaciones en las que participas del tema y cómo ves el futuro de los alimentos desde el campo de la tecnología? Bueno, es un hecho que a lo largo del último siglo la mejora tecnológica, la mejora en semillas, la mejora en manejo de cultivos ha estado acompañada de un incremento inmenso en la producción agrícola. De hecho, en términos globales, si vemos sobre todo hacia nuestro pasado, el pasado como especie humana, por primera vez en las últimas décadas estamos siendo capaces de superar el flagelo del hambre que siempre nos ha acompañado. Entonces, desde mi perspectiva, la tecnología juega un papel esencial para la superación de los problemas alimentarios, como lo ha venido haciendo. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de que hay cambios tecnológicos que a veces no pasan, no llegan a muchos lugares. En Guatemala todavía la revolución que implica la electricidad no ha alcanzado a muchas comunidades. O la revolución que implicó hace ya 100 años el motor de combustión no impide que muchos niños, muchas familias todavía tengan que utilizar lo básico, el andar, para poder llegar a una escuela o poder llevar su producto al mercado. Entonces, la tecnología es fundamental, pero la tecnología evidentemente tiene que poder alcanzar al conjunto de la sociedad. Ya, veremos si algún día llegamos a eso que se ve a veces en la tele, ¿no? Las pastillas que resuelven el tema de la nutrición.
A través de la historia, la especie humana ha pasado por momentos de pruebas difíciles que han demandado valor, capacidad y liderazgo. El mundo vive días que sin duda demandarán la atención, la responsabilidad y el compromiso de sus mejores técnicos y estadistas para enfrentar y resolver los desafíos de nuestro tiempo. Miguel Ángel, tú eres uno de ellos. Muchas gracias por tu tiempo. Te has preparado para responder en un momento como este y por eso te necesitamos muy presente. Gracias de verdad. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Hola, bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a comentar un poco lo que pasa en Colombia y si nos da tiempo también comentaremos algo de lo que pasa en el resto de la región, pero sin duda alguna la gran noticia del momento es que el 7 de agosto asumió ya Gustavo Petro como presidente de Colombia. Como ustedes bien saben, será la primera vez en 200 años que Colombia sea gobernada por un presidente de izquierda, un exguerrillero como Gustavo Petro ya ha tomado posesión. Así que para conversar sobre esto y entender mejor lo que está pasando, ya me acompañan Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, ambos desde Ciudad de Guatemala. Ale, voy a entrar directamente contigo para que me des tus primeras reacciones, ¿sí?, del discurso inaugural de Gustavo Petro, de todo lo que rodeó este evento, ¿no? Fue un evento popular, 100,000 personas reunidas a los alrededores de la toma de posesión de Gustavo Petro, a diferencia de la típica, ceremonia que suele ser más pequeña, ¿no? El otro gesto interesante fue la petición de exhibir la espada de Bolívar y bueno, hubo otros gestos y otras declaraciones interesantes que hizo Petro, pero quiero conocer primero tu opinión, Alejandra, ¿cómo lo viste? Bueno, sin duda, más que una toma de posesión, como bien decías en la pregunta, parece más bien una coronación, ¿no? Cargada de un simbolismo emotivo, emotivista, típico, digamos, de estos últimos populismos en América Latina. En ese sentido, no se sale del guión populista exaltador de las pasiones. Digamos, el highlight de la jornada fue el famoso tema con la espada de Bolívar, que tiene una simbología pues bien importante, pues sabrán que fue en los años 70 fue robada de la Casa de Bolívar en Bogotá por la guerrilla precisamente del M-19, a la cual formaba parte Gustavo Petro. Y cuando esta guerrilla deja las armas, finales de los 80, principios de los 90, es que la espada es devuelta a su lugar y de allí no se había, digamos, usado más la espada de Bolívar en ceremonias de Estado. Iván Duque puso como punto de honor de traspaso del mando, bueno, que no se sacara la espada de Bolívar y inmediatamente cuando digamos, el poder traspasa efectivamente a Petro, Petro manda a traer la espada, ¿no? Y quien le impone además la banda presidencial es nada más y nada menos que la hija de un ex guerrillero también del M-19. Entonces, todos estos elementos a mí me llevan a decir que, bueno, que primero fue una coronación y segundo, quien toma posesión finalmente es la guerrilla, pues todo el simbolismo apuntaba a eso, es la guerrilla tomando posesión. Luismi, digamos, en ese discurso, obviamente todos los discursos inaugurales son eso, ¿no? Son pues protocolarios, son el momento, digamos, de la luna de miel, se dicen un montón de cosas, como bien nos adelanta Alejandra, obviamente dejó su sello, ¿no? Hacia la izquierda el discurso de Petro. ¿Sacaste algo en limpio? ¿Te llamó algo la atención? ¿Lo viste más moderado o lo viste más dogmático que siempre? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones, Luismi? Bueno, el tono de Petro de los últimos meses o casi de toda la campaña y también del discurso inaugural sí fue moderado, ¿verdad? En ese sentido, pero bueno, como decimos, los discursos inaugurales son cartas de buenos deseos y de momento su discurso es moderado y es lo que en parte tiene a muchos comentaristas que analizan la región un poco escépticos sobre lo que va a pasar, ¿verdad? No se decantan sobre decir, bueno, Petro va a llevar a Colombia a convertirse en una especie de, no sé, de Venezuela o Nicaragua,
o se va a quedar más en la línea en medio, ¿verdad? Hay todavía una discusión al respecto. Lo que sí me llamó la atención tal vez es el tema de la paz total, ¿verdad? Que hablaba Petro, y la relación que va a tener él con las Fuerzas Armadas de Colombia, que por cierto, en una entrevista que les hacía la BBC a varios exmilitares y otros que al parecer estaban en activo, pero que no pueden poner los nombres, decían que veían a Petro con mucho escepticismo. Había gente que decía seguramente no va a hacer nada, otros que sí tenían una postura un poco más dura respecto a Petro, pero yo creo que el ambiente es ese, ¿verdad? De incertidumbre, de esperar. Habrá que ver si Petro no se convierte más bien en una especie de Boric, ¿verdad? Y más bien levante unas expectativas enormes al inicio de su gobierno que se ven rápidamente desinfladas en los primeros 6 meses del gobierno, ¿verdad? Esa es una opción. Y la otra pues sería la opción nuclear, que es que haga que el país gire hacia una especie de populismo autoritario o algo, ¿verdad? Pero de momento es difícil verlo, y sí, su mensaje definitivamente es un mensaje pues, que intenta ser conciliador en este momento. Bueno, Luis mencionaba a Boric, Ale, pero yo te voy a preguntar esto, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacemos y es un poco lo que está atrás del comentario de Luismi. ¿Va a ser Petro un pragmático o un dogmático? ¿Sí? O sea, hemos visto muchos personajes que llegan a los gobiernos que resultan siendo dogmáticos, ¿no? Los Chávez, los Evo Morales, y otros como Ollanta Humala que terminaron siendo más o menos pragmáticos, ¿no? Tu visión, yo sé que tú y yo no somos buenos en las apuestas, Ale, pero hay que hacer algún pronóstico. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo te diría que depende de las condiciones en las que se desenvuelva Colombia en los próximos meses, ¿no? Está el tema económico, la reforma tributaria, etcétera. Sobre eso iré ahorita en un momento. Pero lo que yo quiero apuntar es que, digamos, fuera del manual populista, o sea, aquí no hay nada nuevo. Recordemos que todos llegan al poder súper moderados. Recordemos a AMLO en México, uno de los primeros gestos que todo el mundo celebró fue el gabinete que nombró, un poco parecido a lo que está haciendo Petro ahorita. Luego pone en venta el avión presidencial para acortar el gasto del gobierno. Entonces Petro está haciendo, digamos, siguiendo ese manual. Recordemos también a Xiomara en Honduras, que tiene ese primer acercamiento con Kamala Harris y todo el mundo dice, ay no, se va a llevar de luna de miel con los Estados Unidos. Digamos, estos primeros gestos de todos estos personajes, pues son más de lo mismo, ¿no? No significa que en el transcurso de su administración las cosas no se vayan a ir por otro lado, como yo creo que efectivamente se van a ir. Siento yo que para que se dé digamos, ese escenario que tú me planteas en la pregunta, tenemos que poner atención al tema de la reforma tributaria que se está planteando. Tenemos que poner atención, yo no veo por el momento un tema constituyente ni nada de eso, pero yo sí creo que va a haber un desmontaje muy fuerte del aparato de justicia colombiano bajo la excusa de, bueno, los falsos positivos y toda esta construcción que de los gobiernos anteriores se va a usar eso de excusa para desmantelar el sistema de justicia. Por allí siento yo que vienen las cosas. El tema militar, que lo acaba de apuntar Luismi, recordemos que varios generales importantes y figuras del alto mando militar renunciaron al ejército con la llegada de Petro. O sea, hay no te puedo decir si va a terminar como una Venezuela, pero de que no pinta bien la cosa, no pinta nada bien. Y un último detalle, que es el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Allí hubo una visita de Biden hace unas semanas y al parecer no hay tensión allí, pero Petro sí ha dicho muchas veces que esas relaciones van a entrar en revisión, ¿no? Entonces son muchos cambios que hay que ver cómo terminan, pero ciertamente mi perspectiva es que no va bien la cosa. Luismi, bueno, hablando del gabinete, es cierto, a mí me llama la atención que es un gabinete medio mixto, ¿no? Como tratando de conciliar, como decían ustedes, doy algunos nombres, ¿no?
Está, digamos, hay digamos, nombramientos más ideológicos como en salud, donde está Carolina Corcho, que es alguien ideológicamente del pacto histórico. Tenemos a alguien independiente como el doctor Néstor Osuna, por cierto, un gran constitucionalista. Y luego vemos liberales, ¿no? Que es la cuota que le ha tocado al Partido Liberal con Alejandro Gaviria y José Antonio Campo. Vemos a Alfonso Prada, un viejo conocido del santismo, digamos, del gobierno de Santos. Vemos a Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte, que es un miembro del Partido Conservador. Es decir, es un gabinete como tratando de dar cuota de poder a todos. Eso, Luismi, podrá durar, ¿no? Es decir, ¿es sostenible esa suerte de coalición que plantea en su gabinete Petro o digamos, caerá por su peso en pocos meses? Pues ahí es un poco como entrar al espacio de adivinar qué va a pasar, pero yo creo que va a depender de cuál sea la dinámica de los primeros meses del gobierno de Petro y qué tan agresivo quiera hacer con esos cambios que va a proponer en estos primeros meses. Y yo creo que el tema del conflicto armado va a ser clave, ¿verdad? Y es donde es uno de los puntos, a lo mejor es uno de los puntos de quiebre donde Petro puede comenzar a chocar con los diferentes grupos que están conformando su gabinete y los que están detrás de estas personas o de estos grupos que están ahí representados. A lo mejor si es demasiado agresivo con el tema del conflicto armado, de desmantelar las Fuerzas Armadas, de desmoralizar a las Fuerzas Armadas también dentro de Colombia, ahí es donde creo que va a haber un problema muy serio para el gobierno de Petro y también habrá que ver cómo reaccionan las fuerzas más conservadoras si Petro es demasiado agresivo con el tema. Respecto a otros temas, definitivamente, como decía, el tema fiscal es importante. También hay que mencionar a José Antonio Campo, ¿verdad? Que es un economista de mucho prestigio, sí de corte socialdemócrata, pero que digamos que estaba en el Ministerio de Hacienda, pero que mucha gente lo señalaba como una señal también de madurez de Petro, de poner gente muy técnica. Que es un miembro del Partido Liberal, básicamente, sí. Exacto, entonces, digamos, yo creo que el mensaje es bueno. Ahora, como decís, el problema es qué tan sostenible sea y eso va a depender de qué tan duro sea el giro del timón que quiera dar Petro en estos primeros meses, que se le empieza a desarmar el gobierno, el gabinete, y entonces tenga que echar mano de fuerzas más radicales, más de su lado, ¿verdad? Y que lo empiecen a abandonar los esfuerzos. Lo que pasa es que Colombia es una sociedad muy confrontada por el tema del conflicto armado, por el pasado que tienen de combate, y ese nivel de confrontación que pueda tener la sociedad puede irse a las calles, puede volverse muy complicado para Petro, entonces puede volverse difícil también gobernar el país. En ese sentido, le convendría más ir por el lado moderado y no tirarse a una confrontación, pero bueno, un exguerrillero que tiene mucha historia con el tema del conflicto armado, pues yo creo que más apunta a lo que decía Ale, de que pueda volverse radical muy rápido. Ahora, lo interesante, Ale, digamos que obviamente cada uno de estos personajes es, digamos, hijo de sus circunstancias, y tú lo decías bien, Alejandra. O sea, una cosa es gobernar Bolivia y Venezuela con el boom petrolero y el gas, y lo interesante va a ser cómo se las va a ver Petro con inflación altísima, del 12%. Se les va a ver con un endeudamiento público histórico. Aunque consiga hacer una reforma tributaria y digamos, ensanchar los ingresos del Estado, no va a tener la chequera que tenían Chávez, que tenía Evo. Es decir, cómo ese factor económico, y con una perspectiva gris, porque además la economía global no pinta bien para los próximos años, digamos, ¿será eso una suerte digamos, de fortuna para evitar un desencadenamiento como el que vimos con el chavismo? ¿O cómo ves tú que va él a encarar esa situación económica tan compleja? Sí, básicamente el problema de los populismos cuando no tienen fuente de financiamiento es esto que estamos viendo ahorita, no solo en Colombia, sino también en América Latina. Pero primero quiero ir un momento con Colombia. Ya las proyecciones y análisis se han hecho de que Petro no tiene de dónde sacar dinero para financiarse. O sea, la reforma tributaria que él está planteando solo con el impuesto a los alimentos no da.
y el impuesto a los más ricos, que son cerca de 2 millones de colombianos, pues tampoco van a dar las cuentas. O sea, Colombia sigue arrastrando un gran déficit, la inflación no para. Entonces, eso es una bomba de tiempo económica que, ojo, no solo va a reventar en Colombia, sino va a causar también, digamos, problemas en el resto de América Latina. Ahora, saliéndome un poco a un contexto más regional, esto es un fenómeno que podemos analizarlo, digamos, en tendencias, ¿no? Esta segunda oleada de gobiernos de izquierda, que obviamente tiene muy preocupada a mucha gente, a muchos latinoamericanos, tiene una gran diferencia con respecto a la primera de inicios de los 2000, que es eso que tú mencionas. O sea, estamos en época de vacas flacas, no hay fuentes de financiamiento y por ende estos gobiernos de izquierda no son una aplanadora, no tienen una hegemonía como lo pudo haber sido Chávez a principios de los 2000, etcétera, que tenía una petrochequera infinita. Hoy en día no es el caso, entonces vemos lo que va a pasar ahorita con Petro, cómo él va a manejar la fuerza, lo que está pasando en Chile con Boric, con Pedro Castillo, etcétera. O sea, básicamente ninguno de estos gobiernos tiene una mayoría aplastante para gobernar y llevar a cabo su agenda, ¿no? Sí, Luis, nos queda poquísimo tiempo, pero cierro con eso. Es decir, en el Congreso no tiene mayoría, tiene que negociar de algún modo. Es decir, hay un freno, hay un cinturón por lo menos natural. Que eso se puede superar, sí, pero cuando la chequera está delgada no es tan fácil, ¿no? Sí, ese es el tema y al final es lo que vemos que ha complicado otros gobiernos de corte progresista o de izquierda dura, como el de Pedro Castillo, ¿verdad? Que está muy complicado y también Boric está un poco por el mismo lado, ¿verdad? Al final de cuentas ha sido ese contrapeso del legislativo el que les ha impedido poder implementar sus programas de gobierno como los quieren, y eso al final lo que les ha traído es un descontento muy grande. O sea, se genera una gran expectativa respecto a la llegada de estos movimientos progresistas al poder, pero al no poder cumplir, pues se empiezan a desinflar, y ahora el tema es qué viene después, ¿verdad? Ese es el problema. Yo creo que lo van a ver los peruanos y los chilenos. Si Boric sigue en este camino de fracasar y no logran aprobar la nueva constitución, ahí va a haber otro problema para ver qué viene después si ya fracasó la fuerza progresista en el poder. Sin duda alguna. Bueno, vienen tiempos difíciles en materia económica y por supuesto tiempos recios en materia política en nuestra región. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Muchas gracias Alejandra y Luis Miguel por esta conversación y también muchas gracias a ustedes por su atención. Este fue el debate en Razón de Estado.